Bueno, hermanos, qué bendición que se pueden unir nuevamente a los estudios bíblicos para las células. Me da mucho gusto poder servirles desde esta plataforma. Vamos entonces a continuar con las lecciones semanales para la reunión en las respectivas células. Y esta ocasión nos vamos a referir a De un paso de fe, la lección número 5. Y vamos a esta reflexión inicial que dice de la siguiente manera: cada día presentan oportunidades para ejercitar la fe. A veces el levantarse de la cama para enfrentar el día puede parecer un paso importante de fe. A lo largo del día tenemos decisiones que tomar, desafíos que enfrentar y a menudo nos encontramos con dificultades inesperadas o tragedias que requieren un paso de fe. En el pasaje para esta lección vemos este principio diario de la fe ilustrado en la vida de Jesús y en la de la gente que se le acercaba con sus peticiones. Recuerde un momento en el que dio un paso de fe hacia Dios en una situación difícil. ¿Qué hizo usted y cómo respondió Dios? Bueno, era el periodo entre julio, agosto y septiembre del 2007. Recién acabábamos de tener nuestra reunión anual acá en la ciudad de Miami para el ministerio de Lifeway, que yo pertenecía al departamento internacional, viviendo yo en San Salvador. Y aprovechábamos la actividad de Expolit para poder simultáneamente a el evento de exposición tener un par de días de reunión, actualización, etc. Para julio a septiembre hubo una reingeniería en el ministerio de Lifeway. Como saben ustedes, eso ha ido sufriendo una transformación. Ya los edificios que estaban en Nashville fueron demolidos, se hizo un nuevo edificio, ese nuevo edificio ya se vendió y bueno, en aquel entonces, 2007, comenzaba una transformación organizacional, de la cual entonces implicaba que los que que pertenecíamos al departamento internacional, no todos íbamos a continuar. Ya para aquel entonces yo tenía unos cuantos años trabajando full time en esa posición como consultor de iglesias en Centroamérica y Colombia. Entonces, la incertidumbre comenzó por julio, por septiembre ya la situación estaba prácticamente definida. Lifeway trabaja con el año eclesiástico o año fiscal según el gobierno de los Estados Unidos, que corre de octubre a septiembre. Entonces, en ese periodo de incertidumbre donde me llamaban y me decían, mira que nos hemos enterado que el departamento internacional ya no va a existir o va a ser transformado, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo les decía, no tengo ninguna información oficial. En otras palabras, hermano, tenía una incertidumbre. Y entonces mi esposa y yo estábamos contentos perteneciendo al ministerio de Lifeway. Nos iba bastante bien. Los muchachos estaban pequeños, creciendo, desarrollándose. El Señor suplía nuestras necesidades básicas y un poco más. Pero bueno, viene esa incertidumbre y entonces, para no afectar a mi esposa, yo decido no contarle acerca de esa incertidumbre,
y me aferro a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bajo el contexto económico que ese texto tiene. Y bueno, empezaron a hacerse los comentarios hasta que en septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre, me solicitan hacer una prueba aquí en la ciudad de Miami para contemplar la posibilidad de hacer ministerio en una iglesia local. A Dios gracias, llegamos a un acuerdo, me hacen una oferta de trabajo, yo regreso a San Salvador y la respuesta fue afirmativa, y de allí en adelante aquí estamos en este sector de la ciudad de Miami, en Kendall. Desde el 31 de octubre del 2007 a la fecha, Dios ha sido fiel. Decidí dar un paso de fe, decirle: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú has de responder a nuestra necesidad. Así ha sido y lo seguirá siendo. Dice entonces: Jesús había ministrado durante un breve tiempo en la tierra de los Gadarenos, donde sanó a un hombre poseído por un demonio. Luego pasó al extremo norte del mar de Galilea, donde multitudes esperaban su retorno. Entre ellas se encontraba un padre desesperado con una hija muy enferma. Él tenía la esperanza de que Jesús pudiera sanarla. Escondida en la multitud estaba también una mujer con un secreto terrible. Ella esperaba ser sanada de manera anónima. Cada una de estas personas dio un paso de fe. Vamos entonces a la lectura bíblica base para este estudio en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Yo leo de la Nueva Versión Internacional y dice como sigue: Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo,
cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Vamos entonces a tener algunas preguntas de exploración al texto. ¿Por qué era de sorprenderse que Jairo se acercara públicamente a Jesús y le suplicara que sanara a su hija? Bueno, porque era un hombre prominente de la religión judía, estaba a cargo de la sinagoga, y los religiosos de aquella época estaban en contra de Jesús y lo catalogaban como un blasfemo, como uno que alborotaba a la gente y traía una doctrina extraña. Era de sorprenderse que Jairo entonces le suplicara a Jesús ayuda y que le impusiera las manos a su hija para que fuese sana. ¿Qué dificultó que la mujer se acercara a Jesús? El contexto social, legal de la mujer ante su flujo de sangre le hacía tener limitantes de contacto con las personas, puesto que una mujer con flujo de sangre en ese periodo menstrual no estaba autorizada para entrar al templo. Cada cosa que tocaba se consideraba inmunda, no podía tener relaciones íntimas con su marido, etc. Entonces, el atreverse, el buscar un contacto con la gente ya era un riesgo. Pero ella encontraba en Jesús su última esperanza, puesto que ya había gastado todo su dinero en los médicos. ¿Cómo cree usted que se sintió Jairo cuando Jesús se detuvo a sanar a la mujer? Yo me imagino que con posición religiosa y social tan alta para aquella época, me imagino que se pudo haber indignado, no solamente porque no estaba en la prioridad de Jesús en el trato, sino también por la urgencia de que su hija estaba muy enferma, a punto de morir, a punto de fallecer. Me puedo imaginar a Jairo que estaba meditando que Jesús estaba retrasando, se está tardando, se está ocupando en otras cosas, y lo mío es urgente y yo soy importante. Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos consideramos muy importantes. Yo he escuchado oraciones de personas que empiezan a justificar delante del Señor diciendo: yo soy tu siervo, que te sirvo, que he dejado todo y yo necesito que tú me respondas. Dando, a mí me ha parecido en algunas ocasiones, no voy a dudar de la buena fe de los hermanos, como que reclamando, o sea, qué mal pagas, Jesús, yo he dejado todo y te sirvo. Pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, hablando acerca de Jairo, que cómo se habrá sentido porque se quedó atendiendo a una mujer. ¿Por qué cree que Jesús se detuvo
a identificar a la mujer. Yo, en primer lugar, creo que para mostrar misericordia. Segundo, para confirmarle su milagro. Tercero, para librarla de culpa, para que pudiese disfrutar de la bendición que había recibido. Eso entre otras cosas, pero bueno, por favor, ustedes en la reunión pueden participar, no se queden solamente con mi comentario. ¿Qué nos revela la historia de Jairo y la mujer acerca de la fe? Bueno, yo creo que estos dos ejemplos nos demuestran que debemos de insistir a pesar de las dificultades, los obstáculos, a pesar de lo apremiante, a pesar de que nos parece que el tiempo de Dios no es el nuestro, y ciertamente que así lo es, porque la palabra así lo dice. Nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestro tiempo es su tiempo. Entonces, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, debemos de aprender a esperar en el Señor. A nosotros nos parece muy urgente. Me da por, cuando hablo con el Señor, o sea, cuando oro, me da por decirle: Padre, a mí me parece que esto deberías de responderlo ya, pero bueno, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Por fin Él ya sabe lo que yo estoy pensando, y hay cosas que a mí me parecen muy urgentes, pero el tiempo del Señor es el perfecto. Vamos entonces a esta historia que el autor de estos estudios nos presenta. Dice: una afección menstrual crónica, un perpetuo flujo de sangre. Tal condición sería difícil para cualquier mujer de cualquier época, pero para una judía nada podía ser peor. Cada parte de su vida quedaba afectada. Sexualmente no podía tocar a su esposo. Maternalmente no podía tener hijos. Domésticamente, cualquier cosa que tocaba se consideraba inmunda. No podía lavar los platos, no podía barrer los pisos. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. Estaba agotada físicamente y marginada socialmente. Había buscado ayuda bajo el cuidado de muchos doctores. Ella era una caña cascada. Se despertaba todos los días con un cuerpo que nadie quería. Ella ha llegado a su última oración, y en el día en que la encontramos está a punto de decirla. Cuando llega a donde está Jesús, se encuentra rodeado de gente. Él está camino a ayudar a la hija de Jairo, el hombre más importante de la comunidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que él vaya a interrumpir una misión urgente con un alto oficial para ayudar a una persona como ella? Muy pocas. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que ella vaya a sobrevivir si no se arriesga? Muchas menos aún. Así que se arriesga. Si logro tocar siquiera su ropa, piensa ella, quedaré sana. Una decisión arriesgada. Para tocarlo tendrá que tocar a la gente. Pero ¿qué alternativa le quedaba? Ella está sin dinero, sin influencia, sin amigos, sin soluciones. Ella esperaba que él respondiera, pero no sabía si lo iba a hacer. Todo lo que sabía era que él era un hombre bueno. Eso es fe. Fe no es creer que Dios va a hacer lo que uno quiere. Fe es creer que Dios hará lo correcto. La parte que tuvo ella en la sanidad fue muy pequeña. Todo lo que hizo fue extender su brazo en medio de la muchedumbre. Si tan solo logró tocarlo. La sanidad comienza cuando hacemos algo. La sanidad comienza cuando estiramos nuestros brazos.
la sanidad comienza cuando damos un paso. Reaccionemos entonces y dice, ¿de qué manera se puede identificar usted con la mujer que padecía de hemorragias? Yo me puedo identificar cuando me acerco a Jesús en primera instancia, siendo yo un muchacho de 15 años, con todo el proceso hormonal y el proceso de personalidad, de carácter, donde afloran una serie de dudas acerca de quién uno es, cómo debe comportarse, etcétera. Mi pecaminosidad, mi indignidad para acercarme a Jesús, mi conocimiento distorsionado acerca de quién era Jesús, quién era Dios, pero al conocer la verdad de quién es Él, me atreví a creer lo que la Biblia dice acerca de Él y he sido altamente beneficiado, altamente bendecido. Véame ahora aquí hablándole a usted, compartiendo la palabra del Señor. ¿Quién me iba a decir a mí, aquel muchacho inseguro, acomplejado a los 15 años, que ahora iba a estar compartiéndole la palabra del Señor a usted? Recuerde un momento en el que se le hizo difícil dar un paso de fe. ¿Por qué le fue difícil? Quizá tenga varias experiencias que en este momento no viene ninguna a mi mente. He tenido experiencias difíciles, más sin embargo he dado pasos de fe confiando en que el Señor será mi ayudador. Tengo que reconocer lo que en este preciso momento no viene a mi mente ninguna experiencia donde me haya sido difícil. Quizás sí, hermanos, he tenido mis crisis de fe, pero así como que difícil, no, sí ha habido como conflicto, ¿no? De pensamiento, ¿será o no será la voluntad del Señor? ¿Debo de hacerlo, no debo de hacerlo? Ya lo contaba en el tiempo de introducción. Tengo que venir. Yo consulté a otros pastores acerca de la oportunidad que se me presentaba para venir aquí a esta ciudad y hacer ministerio. Y no era que yo me estaba dando aire de importante, ni que yo me consideraba la gran cosa, sino que simple y sencillamente yo quería hacer la voluntad de Dios. Pero como que difícil, no lo definiría así. Complicado, yo sé, la Biblia está llena de diferentes personajes que han tenido crisis de fe y sería yo un arrogante o un marciano si yo les digo que nunca he tenido crisis de fe. Pero digo, así como que difícil, no, quizás es conceptual, pero sí, por supuesto, puedo entender cuando alguien está en una crisis y está tratando de descubrir qué es el camino correcto, cuál es el siguiente paso. Lo que sí he aprendido que el siguiente paso no necesariamente es para atrás, no necesariamente es dejar el camino. Hay que mantenerse en el camino. Quizás dar 2 pasos para atrás para ver el panorama mucho más amplio, pero nunca dejar el camino. ¿En qué área de su vida necesita experimentar más el poder de Cristo? En todas las áreas de mi vida, pero por poner un ejemplo, hermanos, vaya, pero ¿cómo se lo explico? En todas las áreas de mi vida, pero por poner un ejemplo, el de pastor, o sea, es un ejercicio complicado,
Es un ejercicio que requiere ciertamente el respaldo del Señor. Esto no se puede fingir. Tendría que ser yo un gran actor y tendría que tener una capacidad histriónica para construir experiencias espirituales. Les comento que hace algunas semanas estuve en un evento de evaluación para nuevos plantadores y yo estaba ahí, de repente me cambiaron el rol. Me parecía a mí que la cuestión no era tal cual, pero eso es lo de menos. Lo que quiero contarles es que estando ahí, la esposa del pastor anfitrión del evento me dice que si puedo venir y acompañarles al pastor, a su esposo y a ella para una oración. Y bueno, me explican que la hermana de ella está con un posible cáncer. Oramos, tuvimos una comunicación con ella por teléfono y oramos, y al siguiente día, 2 días después, me llama el pastor amigo y me pone un audio con el testimonio de que cuando yo oraba, dice que por su ventana entró un viento y ella experimentó una presencia espiritual, lo cual ella consideraba que era Dios acompañándole y manifestándose a su vida, algo que nunca le había ocurrido. El diagnóstico del médico fue inferior a lo que ella se imaginaba y se había sentido bendecida. Dígame usted a mí cómo yo le puedo construir ese tipo de experiencias o de bendiciones que personas reciben por ser un instrumento del Señor. Entonces, yo creo que necesito experimentar más el poder de Cristo en el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es a toda prueba, y los que me conocen y han visto dificultades que he pasado, el Señor en su misericordia se ha manifestado en amor para con este servidor suyo. Es solamente porque Él está conmigo, porque Él se ha apiadado de este su servidor y pretendo continuar. Me quedó muy claro que yo vine a esta ciudad a hacer ministerio y he procurado y me he mantenido haciéndolo de la mejor manera, con honestidad, con el corazón. ¿Qué le enseña esta historia acerca de la compasión de Jesús? Que, hermanos, que el Señor es compasivo totalmente de esa mujer que tenía. ¿Usted cree que Jesús ignoraba, hermanos, que esa mujer estaba ahí y que lo iba a tocar? ¿Usted cree que Jesús no sabía quién lo había tocado? ¿Usted cree que Jesús no sabía que esta mujer tenía tanta fe como para decir si tan solo toco su manto? Él lo sabía todo, pero quería dar testimonio, quería que los que estaban a su alrededor, que eran tan ignorantes como lo somos nosotros acerca de su poder, pudiesen reconocer su misericordia. Y cómo el religioso judío que también pertenecía al grupo que se manifestaba, de un grupo que se manifestaba en contra de Jesús, viene y le pide de favor que le sane a su hija. Él se compadece y lo ayuda. ¿No cree usted, hermano, que nosotros también deberíamos de imitar a Jesús, que a pesar de que la gente no pertenezca a nuestra fe o a nuestra denominación o a nuestra iglesia local, no nos vamos a compadecer de otras personas y les vamos a ayudar a orar y a clamar al Señor, que es todo compasión, que es un Dios de consolación y de toda misericordia? El Señor es totalmente compasivo. Jesús consoló a Jairo diciendo: no tengas miedo, cree nada más. ¿Cómo se aplican estas palabras al vida de usted? Calzan perfecto, calzan perfecto.
Hermanos, hay momentos muy complicados y da vértigo, da la sensación de que aquí se acabó todo, pero el Señor en su misericordia nos ayuda, y mientras nosotros creamos en Él, Él siempre nos ayudará. Mucha gente tocó a Jesús mientras pasaba. ¿Por qué obró el poder de Jesús en esta mujer y no en los demás? Y bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Por fe, por fe. Ya Jesús les había dicho en alguna ocasión, o estaba a punto de decirlo, soy impreciso en el momento ahora del evento, pero le dijo a la multitud: ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces habían diferentes intereses de los que estaban alrededor de Jesús, pero esta mujer ejerció la fe, y por eso es que ella recibió el milagro. Otros tenían algunas otras peticiones y tenían fe de una u otra manera. Lo mismo que en esta ocasión, hermanos, todos tenemos alguna dificultad, todos tenemos alguna necesidad y todos decimos tener fe. Pero bueno, el Señor tiene propósitos y tiene un plan, y a cada uno nos da conforme a la medida de la fe, dice la palabra. Así que Él hará como Él crea conveniente, y como Él crea conveniente, a mi manera de ver, es lo mejor, es lo mejor. Yo no quiero que haga a mi manera, ya me he equivocado tantas veces por querer hacer las cosas a mi manera, que lo que es mejor para mí es como Él decida, como Él quiera hacer. Al Señor le quedan lindas las cosas, hermano. Al Señor no me cabe la menor duda que a Él todo le sale bien. Así que a mí me conviene que se haga como Él diga. Vamos entonces ya casi concluyendo en esta reflexión final. Dice: dar un paso de fe no es fácil. Los resultados pueden no ser lo que esperamos. Jairo fue en busca de ayuda para su hija enferma, y las cosas empeoraron. Al comienzo ella murió. En otras ocasiones los resultados saldrán aún mejor de lo que esperamos. La mujer fue sanada al instante. La hija de Jairo fue resucitada y sanada. A menudo habrá resultados mezclados. La mujer fue reconocida públicamente, lo cual ella temía, y luego tranquilizada, lo cual debió haberla transformado. ¿En qué formas está usted convirtiendo en un hábito vital el dar un paso de fe? ¿Qué tanto ahora confiamos en el Señor más que antes? Y por último, para el cierre de oración de su célula, está esta alternativa. Dice: Señor, veo que Jairo y esta mujer tenían algo invalorable en común. Ambos vinieron a ti con confianza. Me doy cuenta de que esta es una de las lecciones básicas de la fe. Si quiero ejercitar mi confianza en ti, debo venir a ti. Debo traerte mis problemas, mis necesidades y mi vida. Me doy cuenta de que a veces me siento tan indigno como esa mujer, pero ayúdame a venir a ti de cualquier modo. Y yo digo, amén. Que el Señor nos dé siempre la habilidad de venir a Él. Queridos hermanos, hemos visto cómo dar un paso de fe. Es la lección de esta ocasión. A mí me resta nada más darle las gracias por acompañarme y tener esta lección, estos comentarios como referencia, no más. Acuérdense que lo más importante es lo que dice la palabra del Señor. Compartan en su reunión de la célula y también aporten con sus propios comentarios. Por mi parte, llego hasta aquí. Será hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite.